Capítulo 10. Mansión Higawara, Musutafu. Manual ya estaba en la ciudad cuando lo contacté, dijo Sajin. Lo primero que me dijo fue que Ten y Aida se había levantado y desaparecido. El niño fue a buscar a Stan. Sí, he dicho. Ese parece ser el caso. Manual fue extrañamente reservado sobre lo que pasó, pero tengo algunos de los detalles, dijo Sajin. Guárdate todo esto para ti, pero no fue Endeavor quien derrotó a Stan, él ni siquiera estuvo involucrado en el pelea, fueron tus 3 compañeros de clase. Ha habido algunas especulaciones en ese sentido en el chat del grupo de la clase, aunque ninguno de los involucrados se acercó para confirmarlo, dije comprendiendo. Me imagino que la pelea salió bastante mal, considerando que fueron hospitalizados después. Eso es un eufemismo, los 3 terminaron con múltiples puñaladas cada uno, y tampoco pudieron evitar que matara a Native, dijo Sajin. Sin embargo, les daré crédito por intentarlo, porque si no lo hubieran hecho. Si no hubiera aparecido, habría muerto sin que nadie supiera que Stan estaba involucrado. Es difícil imaginar a alguien derrotando a esos 3 en una confrontación directa mientras trabajan juntos, dije, considerándolo. Stan debe ser excepcionalmente hábil. Tiene una peculiaridad que paraliza a sus oponentes siempre que obtenga un poco de su sangre primero y ataca sigilosamente al comienzo de la pelea, por lo que rara vez dura lo suficiente como para convertirse en una batalla real, dijo Sajin. Cuidado. Sabes, en realidad no sabíamos nada de eso hasta que su expediente fue actualizado anoche, así que eso explica por qué ha tenido tanto éxito hasta la fecha. Ya veo, dije. Sajin dejó escapar un suspiro cansado. Ese chico Ida ni siquiera puede decir que fue una decisión espontánea, dijo Sajin. La única razón por la que eligió la agencia Manual fue porque estaba cerca de la última ubicación conocida del asesino de héroes. Había una presión claramente incómoda en mi pecho ante la decepción y la simpatía en su voz, las palabras simplemente se acercaban demasiado a una evaluación negativa de mi propia motivación y razón para elegir Fukuoka. Si hubiera sabido lo que hice allí, ¿habría sido esta su reacción o habría sido algo mucho más doloroso? Si hubiera sabido que había irrumpido en la casa de una mujer en busca de la ubicación de su hijo muerto, o si se hubiera dado cuenta de cómo había diseñado la situación para obtener la cooperación forzada de Inaba y luego ayudarla a escapar de la ciudad, evadiendo un arresto por parte de la agencia Hawks en el proceso. Mis acciones habían sido innegablemente criminales en ambos frentes, al igual que las que había tomado aquí en Musutafu en busca de un mayor acceso al registrador Quirk y las que había en Shimoda en busca de imágenes obtenidas ilegalmente de mi objetivo. Tío Sajin, dije. Si el resultado final fuera el arresto de un criminal excepcionalmente violento, ¿sería realmente tan incorrecto derrotarlo por medios no autorizados? El hombre era un asesino en masa, así que créeme cuando digo que me alegro de verlo fuera de las calles, pero tu amigo todavía estaba equivocado, dijo Sajin, sacudiendo la cabeza. Las acciones de un héroe solo se consideran válidas mientras actúa con la autoridad adecuada, pero sin esa autoridad, se reducen al vigilantismo. ¿Pasa algo? Sí, dije después de un largo momento. Estaba considerando si mis propias acciones eran o no las de un justiciero. ¿Estás hablando de lo que pasó durante tu pasantía?, preguntó Sajin. En realidad no lo era, pero era lo más cercano a la verdad que podía permitir. El permiso que me otorgó Radborg no era válido. Dije, mis acciones fueron técnicamente las de un justiciero, supongo que se podría decir lo mismo del incidente de la escuela secundaria Pasana y de mi regreso a la USJ. Los 3 eran vigilantismo en ese momento, dijo Sajin de acuerdo. Pero usted solo estaba tratando de proteger a la gente, y en cada ocasión fue absuelto de cualquier delito. Si no hubiera podido proteger a nadie, o si hubiera causado más daño en el intento, ¿aún así me habrían absuelto? Entonces me parecería que las acciones de un justiciero solo son malas si el resultado es negativo, dije, pensando en ello. Si el resultado es positivo, entonces el vigilantismo puede transformarse retroactivamente en un acto de heroísmo. ¿Se pueden considerar incorrectas las acciones de Ten y Aida bajo ese marco? Sajin dejó escapar un suave tarareo ante las palabras y luego se recostó en su silla. Puedo ver a qué te refieres, pero todavía está un poco equivocado, dijo Sajin. No se trata de si el resultado es negativo o positivo, porque, créeme, hay momentos en los que las buenas acciones aún son castigadas. ¿Es sí o no? No se puede justificar. Lo consideré durante un largo momento y me encontré preguntándome si, después de que finalmente descubriera lo que le había sucedido a Nanami, alguna de mis acciones sería considerada justificable o si se reducirían a las acciones de un justiciero que actúa fuera de la ley. ¿Qué es lo que hace que una acción esté justificada o no?, yo pregunté.
Supongo que eso depende de la persona, la acción en sí y de quien realmente la juzga, dijo Sahin, cruzando las manos detrás de la cabeza. ¿Considerarías que la motivación de tu amigo es buscar justicia o perseguir venganza? Me imagino que fue una combinación de ambos, dije. Bueno, si hubiera ido allí con la intención de salvar la vida de Nativ, entonces sería fácil decir que hizo lo correcto, dijo Sahin, levantando la palma de su mano. Pero dado que todo esto fue premeditado, y él ni siquiera sabía que Nerev necesitaba ayuda en primer lugar, entonces no veo que ese sea el caso. ¿Qué pasaría si fuera allí con la intención de salvar a todas las futuras víctimas que sucumbirían al Hero Killer? Yo pregunté. Derrotar a Stan podría ser simplemente un objetivo hacia un final mayor y positivo. Podría ser, dijo Sahin, enfatizando la palabra. Pero podría convencerte de que ese era su principal motivador. No lo sé, dije. El resultado de todo esto probablemente dependerá de esa pregunta, dijo Sahin, me gustaría escuchar la respuesta, si es que alguna vez tienes la oportunidad de preguntarle. Apartamento de Hisoka, Musutafo. Mi segunda visita al centro médico Bacta había sido completamente infundada, ninguno de los 3 nombres que Inaba había conseguido estaba presente en el registro de Quirks. No fue algo del todo inesperado, dado que ya había visto algo como esto antes con Kaito Abiki, pero fue desafortunado. Me hubiera gustado una confirmación más sólida de que al menos una de las personas que habían estado presentes durante la cena de cumpleaños de Nanami estaban involucradas en la red de tráfico. Tal como estaban las cosas, Kaito Abiki fue el único del que pude demostrar que había estado presente en el puerto de Shimoda el día del secuestro. El video de él saliendo del agua y el uso activo de su peculiaridad lo ubicaron justo allí durante el intervalo de tiempo que la policía había determinado que habían pasado por el área, pero eso era todo lo que tenía. El hombre ya ni siquiera estaba vivo, y ese era un estado que no daría más respuestas a mis preguntas. Susumu sí tenía una conexión clara con Kaito, pero su presencia en Alan no era condenatoria por sí sola, y necesitaría algo más que un video de ella cenando con un grupo de hombres y mujeres bien vestidos para convencer a cualquiera. Que ella estuvo involucrada en un secuestro, todo lo cual me dejó con la pregunta de cómo exactamente iba a usar mi breve tiempo en Alan para discernir realmente el nivel de su participación. Sabía lo suficiente sobre Susumu y para saber que capturarla y contenerla no tendría ningún problema. Si bien su peculiaridad podría haber tenido alguna utilidad trivial para mejorar el cuerpo a cuerpo, había poco que ella pudiera hacer para dañarme o escapar de mí. Y mi profunda inmersión en su historia personal no había revelado nada que indicara que, para empezar, ella realmente tenía algún tipo de entrenamiento de combate. Pero atacarla o intentar capturarla directamente era algo que me pondría en conflicto directo con el infame sistema de seguridad que protegía a todos los ciudadanos de Alan. Y había más que suficientes cámaras de seguridad presentes para que hacer un intento abierto inevitablemente terminara con mi arresto. Estaba dispuesto a hacerlo a pesar de las consecuencias si era el único método para obligar a Susumu a revelar los detalles de lo que le había sucedido a Nanami. Pero si me obligaban a capturarla de esa manera, entonces tendría una oportunidad. Una cantidad de tiempo muy limitada para fomentar su cooperación. Si no lograba reunir una confesión en el tiempo que tardó alguien en darse cuenta de que alguno de nosotros estaba desaparecido, entonces me vería obligado a realizar más intentos de investigación desde una celda de prisión. El método con mayor nivel de éxito probablemente sería asistir a uno de sus seminarios públicos y luego aprovechar la oportunidad para marcarla. Si la seguía hasta su casa, su lugar de trabajo o algún lugar fuera de la vista del público, entonces tendría mucho más tiempo disponible para interrogarla. Era poco probable que el sistema de seguridad se extendiera a la privacidad del hogar de un ciudadano o a un área que privacidad requerida para patentes o investigaciones patentadas. Probablemente había formas menores de seguridad en esos lugares, alarmas activadas manualmente, puertas cerradas con llave o entrada con tarjeta, pero ninguna de ellas sería capaz de mantenerme fuera por mucho tiempo. Debe haber cierta ironía en el hecho de que el alardeado nivel de seguridad que había garantizado que la ciudad tuviera la tasa de criminalidad más baja del mundo ahora sirviera para proteger a un criminal de la justicia. De repente me asaltó el pensamiento, mi enfoque se descarriló por completo. Justicia, murmuré. ¿Ya era esto justicia? ¿Podría siquiera decir que, para empezar, había sido justicia? ¿No estaba actuando exactamente de la misma manera que Sahin había afirmado como motivación para la búsqueda de Stan por parte de Tanya Ada? ¿Era un justiciero siquiera capaz de encontrar justicia o en realidad se trataba simplemente de una venganza bien disfrazada? ¿Cuál fue mi principal motivador aquí? Encontrar a Nanami fue donde todo comenzó, pero en algún momento eso cambió, ¿no?
¿Estaba siquiera tratando de encontrar a Nanami o solo estaba tratando de descubrir qué le había pasado para poder juzgar un nivel apropiado de castigo para aquellos que se la habían llevado? ¿Cuándo se había colado eso a través de las grietas de mi convicción creadas por el tiempo? ¿Cuándo me había permitido dudar? ¿Cuándo había permitido que mi certeza se erosionara? ¿Cuándo había permitido que esto se convirtiera en nada más que una búsqueda tardía del capítulo final de su historia? Nanami Kureta, murmuré. No podía recordar la última vez que había pronunciado su nombre en voz alta, aunque no había nadie con quien pudiera habérselo dicho. Aquellos en la escuela secundaria de la UA con quienes compartía la mayor parte de mi tiempo, no tenían idea de que una chica con ese nombre alguna vez había existido. Y mencionarla ahora, ya sea a la tía Ayami o al tío Sajin, sería descubrir una herida dolorosa que el tiempo aún intentaba sanar y no lograba curar. Me había permitido olvidar que a Nanami no le quedaba nadie en el mundo buscándola y que yo era el único que todavía estaba buscando, y no solo para encontrar una explicación. Hasta que tuve pruebas innegables. Hasta que miré a todos y cada uno de los sospechosos restantes a los ojos. Hasta que tuve a Nanami Kureta, viva o muerta, parada justo frente a mí, entonces no podía estar seguro de que había desaparecido del mundo. Eso fue lo que había decidido hace 8 años. Ese era el combustible que había ardido lo suficiente como para llevarme hasta aquí, y no había visto nada digno de permitir que se apagara. No había evidencia de que Nanami se hubiera ido. El cuerpo de Nanami no había sido encontrado. Nanami no estaba parada frente a mí, y tal como le había dicho a Ayami hace tantos años, solo debería haber 2 lápidas en ese cementerio. Apartamento de Hisoka, Musutafo. La aplicación se colgó por un momento mientras realizaba la conexión, y luego me encontré viendo una serie de transmisiones de video que ya me resultaban familiares. Experto en Kung Fu ahora, se jactó Mina, en serio, deberías habernos visto a Uraraka y a mí pateando traseros por todo el dojo. Pero literalmente tiene armas en lugar de manos, dijo Eijiro, como practica artes marciales. Eso no suena bien, murmuró Tsuyu, pensé que su nombre era cabeza de arma, no manos de arma. Ese es su nombre, pero es solo una máscara, dijo Eijiro. La peculiaridad son sus manos. Escucha, tal vez tenga armas en lugar de manos, más o menos, insistió Mina, pero en realidad es muy bueno en el combate cuerpo a cuerpo. ¿Combate cuerpo a cuerpo?, se preguntó Tsuyu. Pero todo eso no viene al caso, dijo Mina, arrugando la cara ante la interrupción. ¿Por qué sé Kung Fu? ¿Después de solo una semana?, preguntó Eijiro. Te mostraré, solo una semana, advirtió Mina, el primer día de regreso, justo después de clase, tú y yo, está bajando. Eijiro en realidad se rió a carcajadas ante la repentina llamada, pero no parecía nada intimidado cuando hizo como si golpeara su puño en la palma de su mano. ¿Quieres hacer algo de entrenamiento? Eijiro dijo, estaré allí, Pinky. Cállate, acusó Mina. No puedo creer que ella no me dejara usar Alien Queen. Hisoka, dijo Eijiro, todavía riendo. Estábamos hablando de nuestras pasantías. Sí, y algunos de nosotros parece haber tenido mucho más éxito que otros, dijo Momo, rascándose la mejilla en un gesto completamente tímido. ¿No es así, Tsuyu? Tsuyu dejó escapar un gemido que sonó como si estuviera completamente de acuerdo, aunque no estaba del todo seguro si fue intencional o no. ¿Fue la agencia Ubabami una de las más exitosas?, yo pregunté. Todavía estoy intentando resolver eso, admitió Momo, en realidad no se parecía en nada a lo que esperaba, aunque aprendí bastante sobre el lado público de ser un héroe. Ubabami era una heroína que actuaba mucho más como una celebridad que la mayoría, al menos por lo que había visto de ella en comerciales, películas y otros medios, aunque había visto suficientes imágenes de sus actos heroicos para saber que ella realmente se ganó su lugar entre los héroes profesionales. ¿Se desvió de lo que el manual sugería que sucedería?, yo dije. Hubo patrullas y ella se tomó el tiempo para enseñarnos algunas cosas, y Tsuka Kendo de la clase 1B también fue elegida por la misma agencia, pero eso fue todo, dijo Momo, de hecho, nos animó a participar en una patrulla. Serie de comerciales, y el resto del tiempo lo pasé siguiéndola a entrevistas con los medios. Podría ser peor, Tsuyu, cuéntale sobre la loca, dijo Mina, sonriendo ahora. Espera hasta que escuches esto, es hilarante. No estoy seguro de querer hacerlo cuando lo dices así, dijo Tsuyu, desplomándose un poco. Parece que te estás burlando de mí. Lo soy totalmente, declaró Mina. Ahora díselo para poder reírme de ti otra vez.
Tsuyu dejó escapar un rugido de descontento ante las palabras. El modelo que había construido de Mina era lo suficientemente bueno como para determinar que, si bien ella en realidad la estaba pinchando, no lo hacía de una manera que pudiera considerarse maliciosa. Pasamos toda la semana haciendo ejercicio en su gimnasio personal, y luego, cuando se aburría, me hacía pelear con ella con los brazos atados a la espalda, o me hacía esquivar el entrenamiento mientras ella intentaba patear. Dijo Tsuyu, hundiéndose más en su silla mientras hablaba. Íbamos a patrullar una vez al día, por las mañanas, pero solo duraban aproximadamente una hora y ella nunca disminuía la velocidad lo suficiente como para que yo pudiera seguirle el ritmo. Me dolía en todas partes. Eso sonó notablemente cercano a lo que Mirko había teorizado en la cena y también a lo que les había contado tanto a Tsuyu como a Tenya cuando recibieron una solicitud de pasantía de la recién creada agencia Baro Baro. Fiel a su palabra, Mina había comenzado a reírse. En el momento en que ella comenzó a hablar, cometí el error de contarle sobre el programa de estudio y trabajo, y ahora ella espera que yo también regrese para eso, logró decir Tsuyu. Luego, al final de la pasantía, disolvió la agencia Baro Baro, porque las agencias de héroes son para perdedores, y luego me dijo que siguiera entrenando o si no. Parece que tuviste una semana muy difícil, dije. Me pregunto si ella considera que All Might, Endeavor y todos los demás héroes importantes que mantienen agencias son perdedores. Supongo que debe hacerlo, dijo Momo, desconcertada. ¿Cómo espera que vuelvas a trabajar estudiar si ella no tiene una agencia? Eso no tiene ningún sentido. Yo también le pregunté eso, dijo Tsuyu, sonando completamente molesto. Dijo que haría uno nuevo cada vez que surgiera el problema. La agencia Baro Baro Baro, animó Mina. Increíble, no puedo esperar para trabajar y estudiar. Tsuyu dejó escapar otro gemido lastimero ante las palabras. Mi pasantía fue completamente normal, al menos eso creo, y Crast es en realidad mucho más genial de lo que pensaba originalmente, dijo Eijiro, tamborileando con los dedos sobre el escritorio de su computadora. Incluso me dejó dirigir a algunos de sus compañeros en estos pequeños simulacros de batallas que hace. Perdí siempre, pero fue muy divertido. ¿Batallas simuladas?, preguntó Momo. Sí, algo así como lo que hicimos con el entrenamiento de batalla, pero mucho más corto y con objetivos realmente específicos como entrar a la habitación al final del pasillo o evitar que alguien ocupe un pasillo específico, dijo Eijiro. Su agencia es en este enorme edificio y hay un montón de pisos para simular diferentes interiores urbanos. De modo que se realicen todas estas sesiones de entrenamiento semanales con diferentes objetivos. Eso suena realmente interesante, suspiró Tsuyu. Lo fue totalmente, y como era la semana de prácticas, teníamos que hacerlo todas las mañanas, dijo Eijiro, estirando las manos detrás de la cabeza. Siento que aprendí mucho sobre el trabajo en equipo, el posicionamiento y cómo defender puntos. Crast realmente sabe lo que hace. Fascinante, dije. Suena como algo muy útil de saber. Puedes apostar, dijo Eijiro, ¿y tú? ¿Era la agencia Hawks todo lo que parecía ser? Consideré la pregunta por un momento y todo lo que había pasado haciendo bajo la guía de Velcro, Redbird y Hawks. Aprendí mucho sobre cómo manejar denuncias ciudadanas, categorizar delitos y organizar respuestas apropiadas, dije antes de hacer una pausa. También pasé mucho tiempo transportando criminales capturados a la policía, ya que a Hawks le gustaba encomendar esas tareas a sus compinches. Otro para el grupo de prácticas normal, ¿eh?, dijo Mina. ¿Alguno de ustedes ya ha hablado con Midoriya, Ida o Todoroki? Me muero por saber qué pasó realmente con todo eso. Intenté enviarle un mensaje a Todoroki, pero su respuesta fue vaga, y si mi impresión es correcta, es posible que le hayan dicho que no hablara de eso, dijo Momo, frunciendo el ceño. Supongo que los mensajes de Midoriya en el chat grupal son todo lo que realmente tenemos para continuar. Parecía bastante avergonzado por toda la atención. Midoriya clásico, arrinconémoslo después de clase, decidió Mina, se desmorona con las chicas, así que si los tres combinamos nuestros niveles de poder, deberíamos poder abrumarlo. Realmente quiero saber qué está pasando, dijo Eijiro, sonando un poco perdido. Pero también siento que debería advertirle. Escuela secundaria de la UA, Musutafu. Sé que están emocionados de volver a verse, pero al menos esperen hasta que suene la campana, dijo Sota. Hay una última cosa que debemos repasar antes de que puedan irse, las pruebas de fin de año. Oh, no, dijo Mina con una voz demasiado preocupada. Maestro, esa es una noticia terrible. Sí, dijo Denki, brindándole su apoyo. Señor,
Le solicito humildemente que hagamos otra cosa. Su humilde petición es rechazada, dijo Sota, sin consideración. La hora y las fechas exactas estarán en la pizarra mañana por la mañana, pero ahora podemos repasar los detalles generales. El examen final constará de dos componentes principales, una prueba escrita y otra práctica. Observé en silencio mientras dibujaba un par de grandes rectángulos en la pizarra, el sonido de la tiza patinando sobre la superficie casi perdido bajo el sufrimiento vocalizado de los estudiantes presentes. La caja de la izquierda se dividió en 3 secciones, mientras que la de la derecha permaneció intacta. Sota procedió a escribir una palabra en cada cuadro del lado izquierdo, cada uno de los cuales denota una categoría. La prueba escrita se basará en temas de todas sus clases, así que no espere que las preguntas sean sobre un solo tema: comunicaciones, estimación de amenazas, reconocimiento de peculiaridades, respuesta a incidentes y prioridad durante emergencias, dijo Sota, enumerando. Colóquelos junto a los 3 cuadros como viñetas. Estos son los más importantes, así que asegúrese de volver a familiarizarse con estos capítulos en los libros de texto de cada clase. Eso es mucha tarea, suspiró Eijiro. Gunead nunca nos puso deberes. Mina insistió, ¿verdad, Uraraka? Quiero volver. Uraraka gimió. Puedes esperar hasta el trabajo-estudio, dijo Sota sin piedad. Escuchen, he visto sus trabajos de curso, así que sé que todos podrán completar el examen escrito. ¿Qué estamos haciendo en lo práctico?, preguntó Kyoka. No tengo permitido contarte los detalles, pero deberías considerarlo como una combinación de todas las cosas que has hecho hasta este momento, dijo Sota. Te sugiero que trabajes duro para perfeccionar tus habilidades de combate en tu tiempo libre. Porque los vas a necesitar. ¿Entonces estamos luchando contra algo?, se preguntó Anta. ¿Cuál es la apuesta? Son robots, otra vez. Parece que les gusta arrojárnoslos en masa, dijo Momo en acuerdo. Ciertamente podría ver que el examen final sería algo de esa naturaleza. Puedes teorizar sobre ello más tarde, dijo Sota, escaneando la habitación. Tengo una cosa más que decirte, y querrás prestarle atención. Sota se recostó en su escritorio por un momento. El director Neso está aprovechando la oportunidad para brindarles motivación adicional a todos ustedes para que aprueben el examen y, con ese fin, ha organizado un campo de entrenamiento muy prestigioso que se llevará a cabo durante las vacaciones de verano, dijo Sota. Habrá instructores invitados presentes, héroes profesionales que habrás visto en las noticias, e interactuarás con ellos en un albergue forestal que generalmente está reservado para familias ricas y turistas. ¿Nos vamos de vacaciones con personajes famosos?, dijo Mina. Las vacaciones de verano ya iban a ser increíbles, pero ahora son otra cosa. Dijo campo de entrenamiento, no vacaciones, dijo Eijiro, pero suena increíble. ¿Cuál es el truco?, murmuró Soto. Sota se tomó su tiempo para recorrer con la mirada el ancho de la habitación, y hubo un cambio lento y gradual en su lenguaje corporal a medida que la ligereza y la casualidad desaparecieron, reemplazadas por una conducta mucho más cortante. Era una pálida sombra de lo que era. Sota Isaba era como cuando hablaba realmente en serio. Lo sabía porque esta afectación deliberada no era nada comparada con lo que había visto durante la invasión y, sin embargo, también había algo claramente familiar en la forma en que lo adornaba. El problema es que solo aquellos que aprueben tanto la parte escrita como la práctica serán elegibles para asistir. Todos los demás se están quedando atrás, dijo Sota, mirándonos. Antes de que lo digas, solo te estoy transmitiendo la información y no tengo autoridad para decidir nada aquí. Llegarás allí por tus propios méritos o no llegarás allí. Lo familiar que era esto significaba que había visto este patrón de comportamiento antes, y cuando volví mi atención hacia adentro, solo me tomó un momento de introspección para descubrir dónde lo había visto. Había sido durante nuestro primer día. En la escuela secundaria de la UA. La repentina aparición de seriedad que acababa de experimentar era exactamente la misma que cuando amenazó con cancelar la inscripción de quien tuviera el puntaje más bajo durante el ejercicio de evaluación de peculiaridades para motivar a todos a esforzarse a un nivel más allá de la norma. Espera, comenzó Denki, de todos modos, ¿exactamente qué tan difícil es este examen? Hubo una ronda de preguntas similares mientras una ola de charlas estalló en todo el salón de clases, pero mi atención permaneció en descubrir exactamente qué parte de la información que Sota acababa de transmitir era falsa. No importa lo difícil que sea, dijo Kazuki, golpeando su mano contra la parte superior de su escritorio. Voy a destruir esta prueba. Si ustedes, los extras, no pueden seguir el ritmo, haré el campo de entrenamiento yo solo. Nunca dejaré que eso suceda, declaró Mina.
Estudiaré tanto que te quedarás atrás en la curva de calificación y te verás obligado a verme irme de vacaciones solo. Pruébelo y vea qué pasa. Kazuki amenazó. Maldito Pinky. Si mi evaluación aquí era correcta, entonces Sota acababa de aplicar el mismo tipo de artimaña lógica que había usado contra nosotros una vez antes. Había declarado abiertamente que esto era una recompensa por aprobar el examen. Pero la posibilidad de reprobar significaría que algunos miembros de nuestra clase podrían obtener acceso a materiales de capacitación o instrucción de los que el resto estaría excluido, lo cual era algo que crearía una disparidad de habilidades artificial en nuestra clase. Cualquier otro ejercicio, sesión de entrenamiento, conferencia o prueba hasta ese momento había sido estandarizado, y la inyección repentina y deliberada de desigualdad aquí actuaría como una fuerza disruptiva para cada lección posterior. También serviría para aislar a los fracasados, lo que fomentaría un disgusto entre los que habían aprobado y los que no. Todo lo cual iba directamente en contra de la creación de un entorno de aprendizaje optimizado. La necesidad de aprobar ambas mitades del examen significa que concentrar todo nuestro tiempo en estudiar podría dejarnos sin preparación para los requisitos físicos de la parte práctica, y lo contrario probablemente también sea cierto, dijo Fumikage, hablando. Sería más beneficioso adoptar un enfoque equilibrado. Ese sería el curso de acción más inteligente, dijo Sota, cruzando los brazos sobre el pecho. Asegúrate de estar en plena forma en ambos frentes, o te prometo que te arrepentirás. La conclusión obvia aquí fue que, o el campo de entrenamiento en realidad no existía, o todos asistirían sin importar el resultado de las pruebas. Y que todo esto había sido simplemente una forma de proporcionar una capa adicional de motivación para todos en la clase para aplicarnos de una manera que iba más allá de nuestro nivel estándar de rendimiento académico y físico. Señor, dije, hablando. ¿Somos la única clase que asistirá a este campo de entrenamiento? No podía imaginar una razón por la cual solo nuestra clase recibiría la oportunidad de ganar una recompensa adicional cuando había otras clases en el curso de estudios de héroes, así que si él afirmara que se estaba ofreciendo únicamente a nuestra clase, entonces estaría claro. La evidencia para confirmar el campo de entrenamiento era, de hecho, una artimaña. Se está ofreciendo a los estudiantes de primer año en el curso de estudios de héroes, lo que significa que participarán las clases 1A y 1B, dijo Sota, mirándome a los ojos por un momento. Los otros cursos y clases también tienen sus propios planes de verano, aunque desconozco los detalles. He descubierto el verdadero truco, dijo Toru, dejándose caer en su silla. Son unas vacaciones con Monoma. Maldita sí, suspiró Kyoka. ¿Quizás todos deberíamos suspender la prueba en señal de protesta? Podrías intentarlo, dijo Sota mientras sus ojos se dirigían hacia el techo en consideración. Quizás organice mi propio campo de entrenamiento solo para los fracasos. No sé qué es lo opuesto a unas vacaciones, pero suena exactamente como lo que acabas de decir, decidió Uraraka. Necesitamos pasar pase lo que pase. La campana sonó, declarando el final del periodo de clase, y Sota nos despidió, las zancadas del hombre lo sacaron del salón delante de nosotros. Todos comenzaron a empacar sus pertenencias y prepararse para el siguiente periodo. Estaba casi fuera de la puerta cuando Tsuyu se puso a mi lado, aunque en realidad no habló hasta que llegamos a la mitad del pasillo. Hisoka, dijo Tsuyu, ¿puedo hablar contigo? Escuela secundaria de la UA, Musutafu. Durante la pasantía, Mirko me hizo volver a ver todas las peleas que tuvieron lugar en la fase de torneo del Festival Deportivo de la UA, dijo Tsuyu, retorciendo una de sus muñecas con la otra mano. Luego me dijo cómo los habría vencido a todos. Eso suena similar a la preparación que hicimos en la clase principal antes del festival, dije, ¿fue instructivo? Lo fue, pero no lo fue, comenzó Tsuyu. Mirko es muy fuerte y muy rápido, por lo que muchas de las estrategias fueron bastante sencillas. Ya veo, dije con interés. ¿Cuál fue la estrategia que habría usado para derrotarme? No quiero decirlo, evitó Tsuyu. Si te lo dijera ahora, ya no funcionaría. Lo más probable, estuve de acuerdo. Hisoka, ya te dije que quería que siguiera practicando mi entrenamiento de evitación, pero para hacer eso, necesito que alguien me ataque, dijo Tsuyu. Aizawa también dijo que deberíamos practicar fuera de clase para el examen práctico. Así que quería preguntarte si estarías dispuesto a ayudarme. No estoy seguro de qué ayuda puedo brindar, dije, ¿qué me estás pidiendo que haga exactamente? Necesito que me ataques mucho, dijo Tsuyu sin fanfarrias. Mi objetivo es evitar los ataques y luego contraatacar. Ataques sostenidos durante un largo periodo de tiempo, o intentos breves pero de alta intensidad de capturarte. Yo pregunté.
Mirko hizo ambas cosas, dijo Tsuyu. Así que probablemente sería mejor seguir haciéndolo así. Consideré la información durante un largo momento. ¿Mirko explicó cuál era el objetivo de este entrenamiento? Yo pregunté. Para poder esquivar cualquier cosa que pueda ver venir y luego lanzar un contraataque en el mismo instante, desde cualquier posición, dijo Tsuyu. Mirko dijo que mi estrategia para luchar contra Suicida era perfecta, pero seguí interponiéndome en mi propio camino, así que necesito mejorar mucho en este tipo de cosas. Infligir daño sin recibir nada a cambio era el estilo de lucha más ideal que se podía encontrar. Si Suicida no hubiera sido capaz de inmovilizarla contra el suelo, entonces era ciertamente cierto que ella podría haber sido capaz de reducirlo, aunque él no parecía del tipo que cae en una estrategia tan directa. Y era mucha durabilidad que consumir para ganar de esa manera. Mi propio estilo de combate había sido algo que había aprendido casi por completo de Sajin, aunque desde el principio quedó claro que muchas de las estrategias que usaban no eran tan adecuadas para mí, o más bien. Las diferencias intrínsecas entre nuestras peculiaridades me habían permitido para evitar algunas de las limitaciones básicas con las que se vio obligado a lidiar. El principal fue que Sajin solo podía transformar la mitad superior de su cuerpo, por lo que los villanos que había encontrado a lo largo de su carrera profesional habían tratado de apuntar a la mitad que no podía. Sajin era capaz de reconstruir cualquier herida o lesión que ocurriera en la mitad superior de su cuerpo, pero cualquier daño infligido en la parte inferior de su cuerpo tendría que ser tratado en un hospital. Ese hecho lo había llevado a mantener una estricta defensa de sus piernas y también influyó en la forma en que se posicionó en el campo de batalla, pero yo no compartía ese mismo rasgo ya que todo mi cuerpo era capaz de sufrir la transformación. A lo largo de los años, se había vuelto cada vez más claro para mí que mi adopción de su estilo probablemente siempre se sentiría incompleta y que no importaba cuánto tiempo practicara, nunca sería una combinación tan perfecta para mí como lo había sido para Sajin. El entrenamiento de combate que había recibido desde que llegué a la escuela secundaria de la UA había servido para llenar algunos de esos vacíos, al igual que la breve pero instructiva experiencia que obtuve de la invasión. Pero lo que fue más beneficioso para refinar mis habilidades de combate sin duda fue el Festival Deportivo de la UA. Ese único día, me enfrentaron a una serie de héroes increíblemente talentosos en entrenamiento, algunos de los cuales poseían lo que podrían haber sido las peculiaridades más poderosas de toda nuestra generación, y tal vez esta era una oportunidad para enfrentarme una vez más. Otra mente brillante. Intentar apuntar a un objetivo relativamente pequeño, notablemente inteligente y que se mueve rápidamente probablemente serviría para perfeccionar mis propias habilidades. El hecho de que Tsuyu sin duda aprendería, mejoraría y se adaptaría durante el proceso solo aumentó el valor potencial que se ofrecía. A medida que ella se volviera más hábil para evitar mis ataques, mis estrategias también necesitarían ajustarse para mantener la capacidad de apuntar a ella, y tal vez en medio de esa evolución simbiótica, encontraría una manera de aliviar algo de esa incompletitud que había estado sintiendo. Sé que es extraño preguntar, dijo Tsuyu, sonando un poco vacilante. ¿No quieres? No tengo ningún deseo real de atacarte, pero estoy dispuesto a ayudarte lo mejor que pueda, dije, hablando. ¿Sería suficiente una hora cada día después de nuestro último periodo, o se necesita una asignación de tiempo mayor? Eso es mucho más de lo que esperaba, dijo Tsuyu, aparentemente un poco sorprendido. ¿Estás seguro de que quieres dedicar gran parte de tu tiempo libre solo para ayudarme? Sí, dije sin tener que pensar en ello. Supongo que estas sesiones se llevarán a cabo en los terrenos de la escuela y, de ser así, necesitaremos obtener permiso de uno de nuestros instructores para usar nuestras peculiaridades. ¿Tienes a alguien en mente? Tsuyu entrelazó sus manos detrás de ella y luego se balanceó sobre sus talones, notablemente complacida con el resultado de su pedido. Iba a preguntarle a Aizawa, pero se fue antes de que pudiera, dijo Tsuyu, sonriendo ahora. Le preguntaré a medianoche después de nuestra próxima clase. ¿Hisoka? Sí. Yo dije. Gracias, dijo Tsuyu. Escuela secundaria de la UA, Musutafu. Vi cómo Izuku cruzaba el umbral y entraba a la cafetería, con los ojos fijos en el viejo cuaderno destartalado que sostenía abierto a lo largo de ambas manos. Mina, apostada en el interior de la puerta, se adelantó en el momento en que ella lo vio, arremetiendo desde detrás del chico y enrollando su brazo alrededor de su cuello en una llave parcial a la cabeza. Izuku dejó escapar un grito de sorpresa ante lo repentino de esto, y su libro fue lanzado hacia el cielo cuando un instinto primario de cubrirse la cara se apoderó de él. Momo logró agarrarlo antes de que cayera al suelo, aunque se inclinó tanto hacia adelante en el intento que casi tropezó hasta el suelo de la cafetería.
Suyo en realidad logró agarrar su hombro, pero en ese momento ya se había estabilizado en su mayor parte. Me siento como si estuviera viendo una manada de leones atacando a una oveja, dijo Eijiro con una mueca de dolor. Mira al pobre tipo, se ha puesto casi tan rosado como Mina. El rojo moteado del rostro sonrojado de Izuku no coincidía ni de lejos con el tono rosado que formaba su piel, y estaba seguro de que si Ayami hubiera escuchado el comentario, no habría evitado una corrección verbal. Aún así, el chico parecía bastante presionado por la proximidad. Izuku hizo solo un pálido intento de liberar el brazo de Mina de su cuello, pero Momo se acercó y enganchó su brazo alrededor de su codo, momento en el que casi se desploma de vergüenza. Es interesante que un asesino de héroes no le haga dudar, dije, pensativo, sin embargo, esto es suficiente para dejarlo indefenso. ¿Crees que lo harías mejor en una situación como esa? Preguntó Eijiro. Las dos chicas ya lo habían arrastrado hacia una de las mesas cercanas y luego lo apretujaron en el banco, asegurándose de que quedara atrapado entre ellas. Suyu se deslizó en el asiento justo enfrente del trío antes de inclinarse hacia adelante hasta que ella lo miró fijamente con la barbilla apoyada en la palma de la mano, y con eso, el cerco se completó. La cuidadosa posición dejó a Izuku sin ninguna dirección real para girar para evitar el contacto visual más que mirar su propio regazo, pero Mina no había quitado el brazo que rodeaba sus hombros, por lo que tenía la influencia para hacer incluso eso. Un pequeño retiro es una empresa difícil. ¿Contra las manchas? Me preguntaba. Contra esos tres, dijo Eijiro, asintiendo con la cabeza hacia ellos. No voy a mentir, eso probablemente funcionaría conmigo. No habían hecho mucho para intimidarlo todavía, y hasta donde yo sabía, la única razón por la que fue realmente efectivo contra Izuku fue que parecía poseer un extraño miedo a la proximidad con el sexo opuesto. Hasta donde yo sé, Eijiro no compartía ese miedo, o al menos, no había mostrado ningún caso en el que eso fuera evidente en el pasado, por lo que la misma táctica no debería haber funcionado con él. Creo que puedo afirmar con confianza que no lo haría, dije. Uraraka parece estar posicionándose para un intento de rescate. Necesitamos ganarles el mayor tiempo posible, dijo Eijiro, golpeándose la palma con una mano. Lo que significa que es nuestro turno, pongamos a trabajar nuestra apariencia juvenil. Lo seguí mientras trazaba un rumbo de intercepción a través de la habitación y me preguntaba si alguna vez había tenido algo así para empezar. Uraraka vio a Eijiro justo antes de que se cruzaran y luego parpadeó cuando el chico se deslizó directamente frente a donde ella había estado a punto de moverse. Me alegro de verte aquí, dijo Eijiro con una sonrisa brillante. Realmente nunca te veo fuera de clase, Ochako, así que ¿por qué no comemos juntos? Lo siento, Kirishima, dijo Ochako, aplaudiendo en señal de disculpa. Estoy muy ocupado en este momento. Ochako pasó junto al chico sin decir una palabra más, y Eijiro parecía absolutamente estupefacto por la total falta de éxito. Uraraka, dije, hablando. La verdad es que Eijiro necesita tu ayuda, y pagar tu almuerzo fue su intento de conseguir tu ayuda. Ochako pareció tropezar por un momento antes de detenerse, parcialmente encorvada como si no pudiera decidir si quería darse la vuelta o seguir adelante. Era casi exactamente la misma reacción que había visto durante la primera vez. Semana cuando Momo se había ofrecido a comprarle una bebida de la máquina expendedora. ¿Vas a invitarme a almorzar? Uraraka se las arregló. ¿Cómo? ¿Todo el asunto? Los ojos de Uraraka permanecieron fijos en Izuku, aún atrapado, quien parecía estar probando algún tipo de código Morse basado en parpadeos. El mensaje se volvió cada vez más desesperado cuando Momo le dio una palmadita amistosa en el brazo. Es lo menos que puedo hacer por la chica que va a ayudarme, dijo Eijiro, arrojando su billetera a la pira de sacrificio sin la menor duda. Lo que quieras del menú premium, depende completamente de mí. El almuerzo suena genial, sonrió Uraraka. Vámonos antes de que cierren la cocina. Eijiro tropezó cuando lo arrastraron sumariamente en dirección al mostrador, y yo fui testigo de la aplastante traición en el rostro de Izuku mientras Mina se inclinaba completamente para bloquear su línea de visión. Me alejé de verlo, luego me moví para pararme cerca del mostrador mientras Uraraka hacía su selección. ¿En qué necesitas mi ayuda, de todos modos? Preguntó Uraraka. Intentó Eijiro. Esa es una buena pregunta, ¿no es así, Hisoka? Mina recientemente retó a Eijiro a un combate de sparring y él aceptó sin pensarlo mucho, dije en respuesta. Desde entonces, se enteró de que ustedes dos recibieron instrucción personal de Gunead, un conocido artista marcial. Exactamente, así que espero que puedas darme algunos consejos, dijo Eijiro, entendiendo.
Solo para que no me patee demasiado el trasero. Escuela secundaria de la UA, Musutafo. Un maniquí se levantó del suelo, fácilmente tan alto como un hombre adulto y con extremidades demasiado largas. Sus brazos se levantaron frente a su cara mientras se colocaba en una guardia suelta, luego se lanzó hacia adelante a través de la hierba, moviéndose un poco más rápido de lo que yo era capaz de mover sin ayuda. Su puño derecho apuntaba hacia afuera, la longitud inusual de sus brazos permitiéndole golpear hasta el suelo mientras se inclina solo una parte del camino hacia adelante. Suyo aterrizó medio paso hacia el lado de la zona de impacto, después de haber iniciado un paso lateral corto pero ágil. La estatua giró la parte superior de su cuerpo, arrastrando su puño aún extendido hacia arriba en un arco que atravesó el espacio directamente sobre su cabeza mientras ella se agachaba. El muslo de la cosa explotó en una lluvia de arena cuando la planta de su pie se estrelló contra él. Lo dirigí a un tropiezo hacia atrás que imitaría la destrucción de su pierna, luego hice que atacara desde su posición derribada. Suyu realizó otro salto apretado hacia un lado, colocándola justo fuera del alcance del brazo antes de que ella girara detrás de él mientras luchaba por volver a ponerse de pie. Giró sobre una pierna, el brazo salió disparado hacia afuera y, una vez más, pasó directamente sobre su cabeza cuando ella pasó por debajo, y luego su cabeza sin rostro explotó cuando el costado de su pie chocó contra ella. ¿Puedes hacerlo más rápido?, preguntó Tsuyu. La estatua, todavía en el proceso de caer hacia atrás al suelo, se congeló una pulgada antes de que su espalda pudiera hacer contacto, y su cuerpo se revolvió por un momento mientras reconstruía las secciones faltantes. Se enderezó de golpe y luego se lanzó hacia adelante al doble de velocidad. Ritmo, son piernas demasiado largas devorando el suelo con cada zancada. La suavidad de su animación comenzó a sufrir y la dificultad de preservar su fluidez aumentó junto con la velocidad del movimiento. Mantener una serie de movimientos tan complicada a esta velocidad y en una forma que era más que una simple masa de arena informe era algo con lo que tenía muy poca práctica. La inhumanidad y la rigidez de esto me parecieron por un momento insoportables, mientras mi propia incapacidad se exhibía para que otro la viera. Tsuyu se arrojó a un lado cuando se estrelló contra donde ella estaba, el movimiento mucho menos elegante y controlado que lo que había estado manejando hasta ese momento. La estatua trepó por el suelo, su trote utilizando sus brazos cuando perdió el equilibrio por la velocidad de su desgarbada persecución. Tsuyu hizo una serie de rápidos saltos hacia atrás, el patrón era errático pero también visiblemente practicado, y rápidamente aceleró, cada vez más cómoda con el ritmo. La mano derecha de la estatua se balanceó hacia arriba, sobre su cabeza, y luego hacia ella, el arco del ataque telegrafiado. Pero también más rápido que cualquier otra cosa que había hecho hasta ahora. Tsuyu apenas se movió, moviéndose hacia un lado en el último segundo y permitiendo que el ataque la pasara por completo. En el momento en que golpeó el césped, se giró hacia la izquierda y su pierna derecha se levantó del suelo en una patada ascendente que atravesó todo el costado del cuerpo de la estatua, enviando su sangre vital granulada esparciéndose por el aire. Las secciones superior e inferior de su cuerpo estaban desgarradas, pero en el momento en que cayeron sobre la hierba, se reformaron y luego quedaron dos. Será mejor que tengas cuidado al usar ese tipo de fuerza en el campo, dijo Midnight, si pateas a una persona con tanta fuerza, te puedo garantizar que no será arena lo que saldrá. Correcto, logró decir Tsuyu. La posición precisa de Tsuyu ya estaba empezando a fallar, y mientras la observaba desde una docena de nodos diferentes repartidos por el campo, la respuesta al por qué se me hizo conocida. Toda la experiencia que había acumulado durante la semana de pasantía había sido obtenida en gran lucha contra un oponente singular y abrumador. El momento de sus esquivas, el patrón de evasiones y la forma en que inclinó su cuerpo estaban optimizados para alguien que la perseguía desde el frente, pero con dos vectores de ataque diferentes, se vio obligada a desviarse de la memoria muscular que había manejado. Construir. Los monstruos están empezando a parecer menos detallados, se preguntó Midnight. ¿Por qué es eso? Fruncí el ceño ante el comentario y la confirmación de que todos los defectos que estaba presenciando de primera mano eran igualmente visibles para la observación externa. Dos construcciones realistas y animadas que se movían a este tipo de velocidades estaban actualmente más allá de mi capacidad. Los dedos habían sido lo primero en ser sacrificado, primero por un puño permanentemente cerrado, luego por un contorno geométrico simple que parecía más un mazo que una mano. Las articulaciones redondeadas que habían separado los antebrazos y los bíceps ahora también habían desaparecido, y las extremidades se habían convertido en un único tubo largo con una curva pronunciada y angular que servía como fachada de un codo. Soy incapaz de mantener formas complejas a cualquier velocidad que se acerque a este nivel, dije, levantando las manos.
No es algo que haya tenido una razón para practicar antes de este momento. Una tercera estatua se unió a la pelea, las tres ahora reducidas a un tamaño igual al de la propia altura de Tsuyu, y la mayoría de los detalles desaparecieron por completo cuando los coordiné para atacarla en un patrón alterno, la dejó en un estado de movimiento constante, incapaz de detenerse ni siquiera por un momento. Y cualquier forma de estrategia a largo plazo se había reducido a una reacción pura e irreflexiva. Tsuyu era un borrón de movimiento trepidante mientras luchaba por mantener su evitación de la serie de ataques entrantes. Hubo un pequeño momento de contacto en el que sentí la mano de la estatua rozar su tobillo, y eso fue todo lo que hizo falta para que todo se derrumbara. Tsuyu aterrizó torpemente, su equilibrio estaba ligeramente desviado, y en el momento que le tomó recuperar el equilibrio, los tres lograron agarrarse a ella lo suficientemente bien como para arrastrarla hacia el pasto debajo de ellos. Si este es el alcance de lo que ustedes dos van a hacer, entonces creo que puedo aprobarlo, dijo Midnight, hablando. Ten cuidado con la fuerza con la que atacas con estas cosas, hubo algunos golpes que parecían probablemente un poco exagerados, y solo se necesita un error para infligir una lesión duradera. Tsuyu se aflojó cuando se dio cuenta de que había demasiadas extremidades con las que lidiar, y consideré su declaración de que la ronda ya había terminado. La arena se retiró a mi lado, transformándose lentamente de manchas ásperas y vagamente humanoides a la estatua más grande y refinada con la que había comenzado. Hizo poco para eliminar el descontento al darme cuenta de lo poco hábil que era para esta tarea específica. Entiendo, dije. Bien, dijo Medianoche, Asui, ¿con qué frecuencia piensan practicar ustedes dos? Tsuyu todavía estaba tumbada de espaldas en el césped y jadeando por respirar, sin estar lista para dar ningún tipo de respuesta verbal mientras comenzaba la lucha para sentarse. Una vez al día durante aproximadamente una hora, logró decir Tsuyu, si eso está bien. Lo es, dijo Medianoche, solo necesito asegurarme de registrar cuánto entrenamiento has realizado fuera de las clases regulares porque todo lo que sucede en los terrenos de la escuela debe tenerse en cuenta, especialmente cuando implica el uso de peculiaridades. Medianoche pasó un momento anotando algo en su tableta antes de ponérselo bajo el brazo y luego desearnos buena suerte a ambos. La vi abrirse camino a través del césped, de regreso en dirección al edificio principal, y luego volví mi atención a Tsuyu cuando finalmente logró ponerse de pie. Dado que este era nuestro primer intento real en el ejercicio, estaba intentando aumentar el nivel de dificultad hasta que lo encontraras desafiante, dije. Estaba claro que estabas manejando a un solo oponente con bastante facilidad, ¿lo harías? ¿Quieres que empiece con dos? De hecho, me gustó mucho cómo fue, dijo Tsuyu, sacudiendo la cabeza. ¿Podemos hacerlo de la misma manera otra vez? La estatua volvió a su posición de combate inicial, dejando en claro que no tenía ningún problema con su pedido y que el ejercicio estaba a punto de comenzar de nuevo. Tsuyu se movió en su lugar por un momento, saltando de un pie a otro mientras se preparaba para el próximo esfuerzo, y luego comenzamos. Escuela Secundaria de la UA, Musutafu. Apenas he estado tomando notas este semestre, logró decir Denki, con el festival deportivo y la pasantía, parece como si no hubiera habido tiempo para abrir un libro. Es criminal, insistió Mina. Deberían posponerlo hasta que estemos realmente listos. Si bien es cierto que no hemos tenido mucho tiempo libre mientras ocurrían esos eventos, ese no es el caso ahora, dijo Fumikage. ¿Qué han estado haciendo ustedes dos durante la última semana? Estudiar, maldita sea, se quejó Denki. Pero todavía siento que estoy tratando de ponerme al día. Es totalmente injusto, dijo Mina, horrorizada. Puedo sentir que mis vacaciones de verano se desvanecen. No pierdan la esperanza, muchachos. Todavía hay mucho tiempo para estudiar, intentó Izuku. Si hacemos nuestro mejor esfuerzo, estoy seguro de que todos podremos ir juntos al campo de entrenamiento, ¿verdad? Sí, tenemos que hacer todo lo que podamos, dijo Tenya, exhalando. El orgullo de la clase 1A y la escuela secundaria UA está en juego. Es bastante difícil reprobar si solo prestas atención en clase, dijo Soto antes de fruncir el ceño. ¿No es así? No quiero escuchar eso de un genio, el presidente de la clase y el tipo con 200 cuadernos diferentes, dijo Denki, dejándose caer hacia atrás en su asiento. Intenta verlo desde el punto de vista de alguien que en realidad es normal. No, no hay 200 de ellos, protestó Izuku. Son demasiados. No me importaría ponerlos al día sobre los temas importantes si lo desean, dijo Momo, sonriendo. Incluso podríamos convertirlo en una sesión de estudio. Mina, me voy a caer. La silla flotó sobre dos patas por un momento precario cuando Mina prácticamente cayó sobre la otra chica,
y Momo se apresuró a mantener su agarre en el escritorio ya que no prestó atención a la protesta. Gracias, Momo, dijo Mina, eres la mejor. Tú también me vas a ayudar, comenzó Denki, cayendo de rodillas en el pasillo. ¿Realmente harías eso? Me gustaría que todos pasemos, así que la invitación está abierta para todos, dijo Momo, resignándose a darle una palmada en la espalda a Mina cuando no podía liberarse. Pero me temo que no seré de ninguna ayuda para el examen práctico, ni siquiera estoy seguro de que me vaya a ir muy bien en eso. He estado estudiando, respondió Kyoka, pero ¿podrías ayudarme? De tu tutoría también, dijo Anta, aplaudiendo en oración. El japonés clásico me está matando. He sentido como si me estuviera quedando un poco atrás también, admitió Masirao, hay espacio para uno más. Oh, qué maravilloso, si están todos tan motivados, entonces no puedo evitar querer hacer todo lo que pueda. Podemos tener la sesión de estudio en mi residencia durante el fin de semana, dijo Momo, pareciendo cobrar vida ante la idea. Tendré que llamar a mi madre y pedirle que prepare el gran salón, es el lugar perfecto para algo como esto. ¿En serio? Dijo Mina, impresionada. He querido ver tu gran lugar elegante desde siempre. Necesito repasar todo, dijo Eijiro, revolviendo su propio cabello por un momento. Así que puedes contar conmigo. ¿Alguien más quiere participar en esto? Sí, por favor, dijo Tsuyu, uniéndose a la discusión. Toru. Hay algunas cosas en las que me he quedado estancado últimamente, dijo Toru después de un momento de consideración. Quizás yo también vaya. Fantástico, y cuando hayamos terminado, todos ustedes serán estudiantes modelo, dijo Momo, seré mi deber personal impulsarlos a todos hacia adelante. El creciente grupo buscó arrastrar al resto de la clase a la sesión de estudio, y aunque la gran mayoría de ellos aceptó, Izuku, Uraraka, Fumikage, Tenya y Soji fueron los que se les pidió, hubo algunos destacados notables. Soto desvió todos los intentos de atraerlo a la sesión en silencio y sin muchas explicaciones. Kazuki se negó rotundamente a tener algo que ver con eso, aunque Eijiro hizo su mejor intento para que aceptara. Yuga Aoyama, sin embargo, aprovechó la enérgica discusión para abandonar la habitación por completo. Era algo que había visto muchas veces antes, aunque esta vez estaba claro para mí que estaba intentando evitar una invitación propia. Fue una acción que estaba en desacuerdo con el comportamiento brillante y alegre que el niño había llevado consigo cuando se matriculó en la escuela secundaria de la UA. Desafortunadamente, pude señalar el día exacto en el que había comenzado a erosionarse. Yuga miró hacia atrás por un momento mientras salía al pasillo, y vi la expresión cansada escrita en las líneas de su rostro. Hisoka, dijo Eijiro, vas a venir a esto, ¿no? Preferiría estudiar solo para el examen escrito, dije mientras el chico rubio desaparecía. Pero gracias por la invitación. Escuela secundaria de la UA, Musutafu. A medida que el cronómetro se acercaba al final de nuestro tiempo asignado, más y más miembros de la clase 1A comenzaron a entregar sus pruebas, aunque las reacciones y disposiciones de cada uno de ellos variaron mucho. Kazuki parecía estar en guerra con su prueba, y a pesar de haber sido una de las primeras personas en terminar, había regresado para hacer varios ajustes furiosos durante los últimos 15 minutos. Denki parecía mucho más relajado, con una pierna levantada sobre la otra rodilla mientras se recostaba en su silla, y si estaba preocupado por el resultado, no se notaba en su rostro. Izuku colgaba sobre su escritorio como un lagarto pegado a una pared, su rostro a centímetros de su folleto mientras hojeaba frenéticamente las páginas de un lado a otro. Solo podía escuchar los bordes más débiles de sus murmullos, aunque eran completamente indescifrables. Mina tenía ambas manos enterradas en su cabello y parecía estar mirando hacia abajo con una especie de horror frustrado y pálido. Mi propia prueba yacía completa pero aún boca arriba sobre la superficie de mi escritorio, su contenido ya estaba detrás de mí y ya no era algo que necesitara mi atención. Esta era solo la primera de 3 pruebas, pero estaba claro que ésta se había inclinado mucho más hacia el aspecto comunicativo de ser un héroe, hablar con los ciudadanos, resumir informes para las agencias de héroes, marcar los límites de nuestra autoridad para actuar como héroe en entrenamiento y la forma adecuada de estructurar verbalmente los informes posteriores a la acción. Incluso hubo dudas sobre el trato con los periodistas y la compartimentación de la información para provocar el pánico entre el público en general. Exactamente como nos había dicho Sota, solo cubrió temas que habían sido parte de nuestros estudios existentes. No había nada que fuera particularmente difícil,
aunque había una cantidad extrañamente alta de indicaciones mal escritas y preguntas de opción múltiple particularmente engañosas, la peor de las cuales había sido una combinación de los dos problemas y lo que pensé que podría estar causando que Mina intentara hacerlo. Arrancarle el cabello, y si bien había servido para aumentar artificialmente la dificultad de la prueba, no estaba seguro de que hubiera sido la intención original de los creadores de la prueba confundirnos abiertamente. Ya pueden dejar sus lápices, dijo Sota, mirándonos con el ceño fruncido. ¿Ha sido, eso te refieres a ti? Mina dejó escapar un suspiro de frustración ante el sonido de su nombre y luego golpeó su lápiz sobre el papel de prueba en una protesta no tan silenciosa. En lugar de entregar nuestras pruebas como normalmente nos pedían que hiciéramos con las numerosas pruebas sorpresa que se habían dado a conocer a lo largo del año, Sota se tomó su tiempo para recopilar cada una de ellas por turno. Caminari, dijo Sota, deteniéndose a mitad de camino entre recoger el siguiente. Firme con su nombre en el lugar en la parte superior de la última página. Vaya, gracias, maestra, comenzó Denki. Alguien podría haberme robado mis buenas notas. Estoy seguro, dijo Sota, con voz seca. Será mejor que todos los demás comprueben que tú has hecho lo mismo. Me tomé un momento para comprobarlo, aunque estaba más que seguro de que, de hecho, había firmado mi nombre en el lugar requerido. Luego me recosté. Si las otras dos pruebas fueron tan sencillas como esta, entonces lo único que pudimos hacer. Lo que realmente tendría que preocuparnos era el examen práctico. Maestra, dijo Mina, negándose a soltar su papel cuando Sota intentó tomarlo. Tengo muchas ganas de irme de vacaciones, recuerde esto cuando las marque. No soy yo quien los marca, dijo Sota sin una pizca de simpatía. Pero incluso si lo fuera, una solicitud como esa no te ayudaría. No te preocupes, Asido, Yaoyorozu nos entrenó para esto, dijo Denki con total confianza. Tenemos esto en la bolsa. Escuela secundaria de la UA, Musutafu. La plaza central actuaba como una hermosa fachada y una puerta de entrada funcional a la ciudad en expansión que se extendía más allá, y era allí, en la sección transversal de una ciudad simulada, donde realizaríamos el examen final. Ajusté el escote del mono que constituía mi disfraz hasta que quedó en lo alto, justo debajo de mi barbilla, mientras nos acercábamos al grupo de profesores que estaban parados frente a la entrada. Cada uno de ellos estaba envuelto en sus propios disfraces. Pero a diferencia de todos nosotros, no deberían haber tenido una razón para usarlos, lo que significaba que la probabilidad de que el examen práctico estuviera compuesto por robots, como nos había transmitido Itsuka Kendo de la clase 1B hace varios días. Lo más probable es que fuera incorrecto. Escuché mientras media docena de conversaciones estallaban al verlos y tomé nota del hecho de que Toru se había movido al lado completamente opuesto del grupo. Todos nuestros maestros están aquí excepto All Might, dijo Toru, hablando. Me pregunto por qué él siempre es el único que llega tarde a estas cosas. El chico con el que había caído al lado pareció cobrar vida ante el comentario. La anterior emoción silenciosa de Izuku se convirtió en un pánico repentino y abrumador. Eso, no siempre es así, se defendió Izuku, hablando rápidamente. Estoy seguro de que solo quiere hacer una gran entrada. Es literalmente cada vez, dijo Toru en desacuerdo. O llega justo cuando comienza la lección o se retrasa unos minutos. Es el hombre más famoso de Japón, intentó Izuku, estoy seguro de que tiene mucha gente tratando de contactarlo. ¿Estás diciendo que recibe llamadas telefónicas antes de clase?, presionó Toru. No es como si lo hubiera visto tomándolos, intentó Izuku, pero, ¿qué más podría ser? Eso es lo que quiero saber, dijo Toru, esforzándose por mantener viva la conversación. Tampoco se trata solo de llegar tarde a clases, ¿has notado que él siempre es la primera persona en salir de la habitación y cuando lo hace, siempre lo hace con prisa o como si no se sintiera bien? No creo, logró decir Izuku, tal vez está esperando una llamada telefónica. ¿Es eso realmente lo que estabas a punto de decir? Toru se preguntó, ni siquiera sabes si es eso o no. Podría ser, dijo Izuku. Pero en realidad no lo sabes, dijo Toru, Midoriya, ¿por qué siempre te esfuerzas tanto en inventar excusas para él? No estoy inventando excusas para él, tragó Izuku. Sí, lo eres, y pareces muy nervioso al respecto, dijo Toru, ¿sabes cuál es la verdadera razón, no? No hay una razón real, dijo Izuku antes de interrumpirse. Quiero decir, ¿cómo podría saber si existe uno? Porque tienes a All Might de tu lado, ayudándote, dijo Toru, colocando su mano enguantada sobre su hombro. Eso es lo que Todoroki te dijo en el festival deportivo, ¿verdad?
Soto miró hacia el sonido de su nombre, pero estaba claro que no estaba lo suficientemente cerca como para haber escuchado lo suficiente de la conversación en curso para derivar el contexto de por qué se estaba invocando. Observé la interacción por el rabillo del ojo, curioso por lo extrañamente concentrada que parecía estar Toru al presionar por una respuesta a su pregunta. El hecho de que Omar llegara tarde a la mayoría de nuestras lecciones era algo de lo que se había hablado muchas veces antes, aunque la especulación sobre cuál era la causa iba desde lo mundano hasta más allá de lo absurdo. Toru había sido parte de esas mismas conversaciones, pero nunca había parecido tan motivada por descubrir la verdadera razón como lo estaba ahora. Solo porque Todoroki dijo eso, dijo Izuku, con los ojos fijos en el suelo frente a él. No significa que sea realmente cierto. Pero es verdad, ¿no? Toru dijo, Omar siempre parece apartarte en clase, y te he visto hablar con él después de que terminan las clases, él no hace eso con nadie más, eres tú. Izuku se quedó en silencio ante las palabras, pero el pánico y la tensión que estaba experimentando eran tan visibles como cualquier otra expresión que alguna vez había pasado por el rostro del chico. Es obvio que lo conoces fuera de la escuela, dijo Toru, solo quiero saber por qué siempre llega tarde a clase y por qué parece apresurarse a irse una vez que llega allí. La respuesta fue obviamente que Omar estaba luchando por mantener su transformación y, para disminuir la tensión, estaba minimizando la cantidad de tiempo que tenía que pasar en esa forma. Ergo, llegar a clase unos minutos tarde y luego salir lo más rápido posible. Toru también tenía razón en que los dos no habían ocultado el hecho de que tenían algún tipo de conexión fuera del horario escolar. El problema aquí era que había notado que algo andaba mal, y en lugar de ignorarlo como la mayoría de los demás en la clase, de repente había decidido buscar una respuesta que Oma todavía estaba tratando de evitar que llegara al público. Parecía demasiado tarde en ese frente, considerando que cientos de villanos ya estaban lo suficientemente conscientes de su estado herido como para haber organizado una invasión de la escuela, pero ya se lo había dicho al hombre. Hay muchas razones posibles tanto para su retraso en serie como para su tendencia a apresurarse, dije, hablando. Aunque me imagino que hay una cantidad significativa de su tiempo solicitada por partes fuera de la escuela secundaria de la UA. ¿De verdad crees que eso es todo?, dijo Toru. La agencia Omar Hero, roles de invitado en programas de entrevistas, paneles de entrevistas y podcast, acuerdos de marca, ofertas comerciales y solicitudes de permiso para usar su imagen en artículos y con fines de marketing, dije en consideración. Responsabilidades y apariciones en trabajos de caridad, planificación de lecciones, familiarizarse con el plan de estudios, la lucha contra el crimen que todavía está haciendo antes y después de clase, y si tiene una familia fuera de sus deberes heroicos, entonces probablemente querrá optimizar el tiempo que pasa con ellos. Correcto, dijo Izuku, exhalando. Está muy ocupado. Entiendo que está ocupado, pero algo más está sucediendo aquí, dijo Toru, sonando frustrado. Incluso estaba tosiendo el otro día también, es como si estuviera enfermo o algo así. ¿Podría simplemente tener un resfriado? Izuku lo intentó. Toru se burló de la débil sugerencia, y por un momento, pude imaginar claramente su rostro torcido en una expresión de frustración, pero en su defensa, si alguien me hubiera dado los mismos argumentos sobre este tema, no lo habría creído. Ellos tampoco. El quid de la cuestión era que Omar estaba enfermo, y cada día que pasaba se hacía más evidente. Con el tiempo, habría poco que pudiera hacer para ocultar su estado enfermizo, o si tenía mucha mala suerte, no lograría mantener su transformación en un momento de debilidad y todo se derrumbaría. Toru nunca tuvo la oportunidad de continuar su cruzada, ya que el frente del grupo se detuvo frente a los maestros reunidos. Ahora que estáis todos aquí, podemos comenzar la última prueba, dijo Sota a modo de saludo. Recuerda, es posible fallar en esta final, así que si quieres ir al campamento, no cometas errores estúpidos. ¿Por qué están todos los profesores aquí?, murmuró Kyoka. Espero que muchos de ustedes hayan trabajado duro para recopilar información, dijo Sota, sin duda creen que tienen alguna idea de lo que enfrentarán hoy. Estamos luchando contra esos grandes y viejos robots de metal, aplaudió Denki. Tenemos esto controlado, gritó Mina, fuegos artificiales, humo, aquí vamos a acampar. El director Nezu juntó sus patas para llamar la atención de todos hacia donde estaba parado y luego habló. En realidad, la prueba de este año será completamente diferente, dijo Nezu, no fue una decisión apresurada, te lo aseguro, y hay varias razones por las que este es el caso. Estás cambiando las cosas ahora, dijo Momo, completamente sorprendida. Pero todos hemos pasado mucho tiempo preparándonos para ellos.
Sí, la prueba tendrá un nuevo enfoque y habrá trabajo de héroe, por supuesto, pero también trabajo en equipo y combate entre personas reales, dijo el director Nesu. Ustedes, estudiantes, trabajarán juntos en parejas y sus oponentes serán uno de nuestros estimados profesores de la UA, ¿no es fabuloso? ¿Estamos luchando contra los profesores? Ochako logró. Sí, y además tu compañero y tu oponente ya han sido elegidos, fueron determinados a mi discreción en base a estilos de lucha, calificaciones y relaciones interpersonales, dijo Sota, retomando el control de la discusión. Solo existen dos métodos para pasar esta prueba, o sujetarás a tu oponente con estas esposas de captura o deberás huir del área por la puerta de salida. ¿Por qué no empezamos? Escuela Secundaria de la UA, Musutafo. El sistema de megafonía cobró vida desde la esquina y la voz de Sota Aizawa resonó por la habitación. La primera ronda del examen final está a punto de comenzar, dijo Sota, Eijiro Kirishima y Hisoka Higawera, por favor diríjanse al área de inicio. Di un paso adelante desde mi lugar junto a la pared, dirigiéndome hacia la puerta al otro lado de la habitación. Eijiro estaba mucho más cerca de la salida, así que salió antes de que yo hubiera cruzado la mitad de la distancia. Crucé el umbral y lo encontré esperándome al otro lado. Somos nosotros dos, ¿eh? Dijo Eijiro, haciendo girar las esposas de captura en su dedo extendido. También podrían pasarnos ahora mismo. Asentí ante la confianza mientras caminaba a su lado, y los dos seguimos las flechas parpadeantes fuera del edificio y luego hacia la ciudad en expansión más allá. Mi arena comenzó a extenderse hacia afuera, granos singulares pasaron a lo largo de la superficie lisa del camino y hacia las calles circundantes antes de dividirse aún más. Tu oponente ha sido decidido y el cronómetro de cuenta regresiva ha comenzado, dijo Sota por el sistema de megafonía. Tiene 10 minutos hasta que comience el examen, pero siéntase libre de comenzar cuando esté listo. Alguien está muy por delante de nosotros, dijo Eijiro, entrecerrando los ojos en un esfuerzo por ver. ¿Ese es el señor Cementos? Sí, he dicho. Es. Maldita sea, entonces voy a ser un inútil, dijo Eijiro, arrebatándole las esposas en su siguiente giro. Esperaba que fuera uno de los tipos de corto alcance como Aizawa o Blarkane. Siempre podríamos pedir una revancha contra All Might, dije. No, gracias, dijo Eijiro riéndose, soy del tipo que se acerca y golpea cosas, pero eso es demasiado para mí. Los dos nos quedamos en silencio por un momento, y consideré la estructura del examen. La puerta de salida estaba directamente detrás del hombre, en el otro lado de la ciudad, y mi arena ya se estaba moviendo para posicionarse cerca. Según las reglas, sería posible reformarme y luego pasar para aprobar el examen. Pero eso arruinaría la naturaleza de la prueba, que consistía en utilizar el trabajo en equipo para alcanzar una de las condiciones de victoria, y desaparecería por completo cualquier posibilidad que Eijiro tuviera de mostrar lo que había aprendido a lo largo del año. He visto videos de Cementos peleando, y definitivamente no es fácil de convencer, así que estoy bastante seguro de que no podré acercarme lo suficiente para hacer algo aquí, dijo Eijiro, colgando las esposas de captura en la presilla de su cinturón. Probablemente sea más fácil dirigirse a la puerta de salida. Quedan 9 minutos, dijo Sota. Eijiro, dije, hablando. Si pudiera ponerte a tu alcance cuerpo a cuerpo, ¿podrías capturarlo? Puedes apostar que puedo, dijo Eijiro, ¿crees que realmente puedes hacerme pasar todo el concreto que nos va a arrojar? Consideré al héroe parado en medio de la calle, y todo lo que sabía sobre él. El hombre tenía un nivel de control sobre su peculiaridad que pocos podían igualar, aunque no tenía forma de saber si eso fue muy reñido o si él siempre había poseído ese nivel de delicadeza. Lo había visto manipular concreto en escala, peso y masa que eclipsaban lo que la mayoría de la gente era capaz de hacer. Más allá de eso, sabía que era capaz de cambiar su estado al contacto, licuarlo y solidificarlo, aunque todas las manipulaciones que había visto habían ocurrido mientras estaba en su forma líquida, lo que hablaba de una posible limitación en su control. Mientras sea sólido. Los videos de los que Eijiro había hablado eran los que también había visto después de investigar a todos nuestros maestros durante la semana después de que mi inscripción fuera aceptada. Cementos manipuló el cemento al contacto, pero no lo produjo. Se centró en crear barreras, muros y obstrucciones para rodear a sus oponentes, dejándolos atrapados e incapaces de escapar. A pesar de su altura y constitución, evitó por completo el combate cuerpo a cuerpo y se ciñó a su rango favorito de distancia media a larga. No poseía ninguna mejora sensorial ligada al material que controlaba, por lo que cada vez que manipulaba una masa de hormigón, de hecho, estaba bloqueando su propia línea de visión y reduciendo la información que podía adquirir del campo de batalla, y eso así era como podíamos derrotarlo.
Quedan 8 minutos, dijo Sota. Sí, he dicho. Entonces seguiré tu ejemplo, dijo Eijiro, golpeándose la palma con el puño. Hagamos esto. Mi arena trepó por las paredes de los edificios circundantes, aferrándose al acero, vidrio y concreto mientras ascendía muy por encima de nosotros y de nuestro oponente. El hombre se giró para mirar hacia arriba, sin duda viendo los reflejos que se desvanecían a la luz del sol. La arena se levantó frente a nosotros en una ola pequeña pero en constante crecimiento, y en un momento alcanzó el nivel de nuestros ojos. Manténgase cerca del suelo y fuera de su línea de visión, le dije, llamaré su atención hacia la izquierda, sea rápido, Eijiro. Eijiro despegó sin esperar otra dirección, persiguiendo la masa de arena y acelerando a toda velocidad. La ola estaba ganando impulso ahora, subiendo más a medida que avanzaba. Observé desde lo alto de los edificios cómo Cementos se agachaba para plantar sus manos contra la superficie de la carretera, un brillo verde surgía del contacto. El cemento fluyó hacia afuera en una ola mientras el material que formaba la totalidad del camino cayó bajo su autoridad. Una serie de 5 barreras se levantaron del suelo, cada una de 2 metros de espesor y docenas de alto. La ola chocó contra la primera de las barreras, y su fuerza fue suficiente para arrancar los cimientos del muro justo encima de donde se encontraba con el suelo. El impacto le quitó una gran cantidad de impulso a mi ataque, y aunque le quedó suficiente para atravesar la segunda barrera, la tercera se mantuvo fuerte. Cambié de táctica, sin querer caer en una lucha de poder con el hombre cuando el camino de menor resistencia todavía estaba disponible. La ola se desgarró bajo mi dirección, transformándose en una docena de corrientes diferentes que se elevaron y superaron la barrera por completo. Giraron hacia la siguiente barrera, con el objetivo de chocar con la parte superior al mismo tiempo, con la intención de romper toda la estructura en la base. La cuarta barrera se liquidó sin previo aviso, y luego una serie de pilares cayeron. A primera vista, cada uno chocando de cabeza contra cada uno de mis ataques y dispersándolos. La arena del ataque fallido golpeó el camino y luego barrió hacia adentro, creciendo hasta convertirse en un grupo de 4 estatuas humanoides idénticas a las que había estado usando contra Tsuyu durante la mayor parte de la semana. Los 4 se deslizaron a través de los huecos recién formados en la barrera reciclada y luego se arrastraron hacia el final. Un par de ellos subieron y saltaron la pared, trepando por ella con sus extremidades demasiado largas, mientras que los demás fueron hacia la izquierda y hacia la derecha, respectivamente. Cementos los notó justo cuando superaban la parte superior de la barrera final. Su propia línea de visión había sido obstruida por las defensas, pero no hizo ningún intento de moverse de su posición agachada. Si el ataque escalonado y coordinado de 3 lados diferentes hombre, no pude ver nada en su lenguaje corporal que lo insinuara. El cemento estalló alrededor de su mano aún brillante, 2 pilares se lanzaron hacia las estatuas que caían hacia él, destruyéndolas y esparciendo arena por toda el área en el proceso. Las 2 estatuas restantes vinieron de ambos lados con sus zancadas, y esta vez, logré cambiar su posición lo suficiente para evitar el contraataque iniciado. Los pilares de concreto patinaron sobre cada uno de sus hombros mientras se acercaban a él, y Cementos se movió por primera vez, poniéndose de pie con la mano presionada contra un altar de cemento que se elevaba lentamente. Su propósito era obvio, ya que actuaría para mantenerlo en contacto con la carretera incluso en una posición de pie y al mismo tiempo le permitiría la oportunidad de evadir si. Cementos giró sobre su talón, luego pasó su mano brillante por la parte superior de la carretera. El altar y un arco de cemento siguieron el movimiento, golpeando hacia afuera y atravesando ambas estatuas. Los dejó enterrados dentro de la masa de líquido espeso y gris, sus formas visibles cuando comenzó a solidificarse a su alrededor. La arena desechada de las 2 primeras estatuas derrotadas que habían estado cubriendo el camino estalló directamente detrás de él, elevándose para reformarse en una forma monstruosa que se elevaba incluso por encima de las barreras a su alrededor. Dio un solo paso hacia adelante y la arena salió de su pie deformado, extendiéndose para cubrir la superficie del camino. Cementos giró sobre sus talones para enfrentar la nueva amenaza, una masa de cemento que ya se extendía hacia afuera desde el altar para disputar mi control sobre el área, que fue exactamente cuando Eijiro apareció corriendo por la esquina con una carrera a toda velocidad. Eijiro se estrelló primero contra el hombro de su cadera y luego hizo que el hombre se levantara y cayera al suelo con todo su peso e impulso. Los 2 cayeron al camino en un lío de extremidades que los dejó rodando a media docena de metros del punto de impacto y directamente hacia el campo de arena con el que había cubierto el camino. La monstruosa distracción que había creado se vino abajo y el campo de arena se extendió más hacia afuera, extendiéndose hasta que cada fuente de cemento quedó cubierta por una gruesa capa.
Cementos logró liberarse temporalmente de la pelea, pero Eijiro fue con él, avanzando al doble de velocidad que el hombre más grande era capaz de retirarse mientras retrocedía. Cementos bloqueó el primer golpe con una visible mueca de dolor y luego siguió retrocediendo mientras tres más lo seguían justo detrás. Me reformé en medio del campo de arena, mi traje abandonado cerca de nuestra posición inicial, y me uní al ataque. Entré desde un ángulo detrás de él, y Eijiro se movió en el momento en que me vio, obligando a Cementos a girar para seguir de frente a él. El hombre medía más de 6 pies de altura y, dado su gran corpulencia, estaba seguro de que debía haber pesado más que nosotros dos juntos. Choqué contra su pierna izquierda en una entrada deslizante y él se desplomó sobre una rodilla. Eijiro dio un grito de esfuerzo y luego atacó al hombre nuevamente, esta vez logrando mantener suficiente control sobre él para permanecer en la cima. Me lancé encima del brazo derecho del hombre, luchando duro para sujetarlo con todo el peso de mi cuerpo mientras él intentaba evitar que el brazalete de captura se bloqueara alrededor de su brazo, y luego Eijiro soltó un grito de consternación al darse cuenta de que era demasiado pequeño para caber incluso alrededor de las muñecas anormalmente gruesas del hombre, e incluso entonces, las 4 bandas de peso que había estado usando como discapacitado bloqueaban la parte más delgada de su brazo. Creo que sería de mal gusto por mi parte continuar la pelea a estas alturas, dijo Cementos con una profunda risa. Me rindo. Eijiro Kirishima y Hisoka Higawara, dijo Sota por el sistema de megafonía. Aprobar. Eijiro cayó del hombre hacia la arena, respirando pesadamente por el esfuerzo pero ya celebrando la victoria. Me tomé un momento para ayudar a Cementos a volver a sentarse y luego hice un esfuerzo para recuperar mi traje de donde lo había dejado. El momento que elegiste para tu ataque sorpresa, Kirishima, dijo Cementos, ¿estaban ustedes dos trabajando juntos para ese fin, o fue solo un momento fortuito? Hisoka dijo que haría una abertura para que yo pudiera acercarme, así que mi trabajo era simplemente atacar desde el lado derecho mientras él mantenía tu atención alejada de mí, dijo Eijiro, sacudiéndose un poco de arena de su cabello. Sin embargo, realmente no podía ver nada detrás de todas esas paredes, así que contaba con él para tener todo listo para cuando yo llegara. ¿Higawara? Preguntó Cementos. Estaba rastreando su posición mientras los dos estábamos peleando, y esa gran masa de arena fue diseñada para ser lo suficientemente llamativa como para desviar tu atención del lugar donde emergería, dije, hablando. Todo era parte del plan que se nos ocurrió. Cementos asintió ante la explicación. No esperaba que esto se redujera a un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, e impedirme hacer contacto con el suelo no es algo que alguien haya intentado contra mí antes, dijo Cementos, en consideración. Es posible que tenga que empezar a llevar conmigo una fuente personal de cemento en el futuro. Si hubiera tenido algo así, entonces mi intento de limitar su uso de peculiaridades habría fracasado rotundamente, la fuerza que podía imbuir con el cemento le permitiría perforar una capa tan delgada de arena. Simplemente no sería suficiente para evitarlo, y solo habría sido necesario un vínculo entre él y la carretera debajo de nosotros para restablecer el control sobre el área. Como dijo Aizawa, ambos aprobaron el examen práctico, por lo que sería mejor para nosotros regresar al Central Plaza por ahora, dijo Cementos, quitándose el polvo de los pantalones. Habrá una sesión informativa más exhaustiva una vez que regresemos, así que considere cómo responderá a nuestras preguntas, después de todo, contribuirá a su calificación general. Apartamento de Hisoka, Musutafo. Ese idiota, lo hizo incluso peor que yo. Mina logró decir, no puedo creer que haya reprobado uno de los exámenes escritos y la estúpida práctica. Creo que es comprensible considerando lo terribles que fueron algunas de esas preguntas en la primera prueba, dijo Momo, eligiendo la batalla en la que realmente podría conseguir algo de tracción. Anoche escribí una carta de queja, aunque no estoy seguro de que se haga algo al respecto. No es que ninguno de ellos realmente terminara importando mucho, dijo Tsuyu, supongo que deberíamos haber esperado que Aizawa nos fuera a hacer otro truco. Él es el maestro que gritó Lobo, acusó Mina, la próxima vez que amenace con castigarnos, voy a revelar su farol, de hecho, pensándolo bien, a veces cumple esas amenazas, ¿no? Mina se quedó callada al final, aparentemente vacilando a la hora de poner algo en piedra, y yo hablé en respuesta. Él dice la verdad más a menudo de lo que miente, ofrecí. Probablemente sería mejor no correr el riesgo, coincidió Tsuyu. Al menos podremos ir todos juntos al campo de entrenamiento. Sí, decidió Mina. Supongo que eso es lo que realmente importa. No nos anticipemos,
Todavía tenemos que pasar nuestras vacaciones previas a las vacaciones primero, dijo Eijiro. Hablando de eso, he estado tratando de buscarlo, pero ¿hay vuelos a Alan realmente incluidos en estos boletos? Sí, hay vuelos hacia y desde la isla incluidos en el boleto, dije. Me disculpo por no explicarlo antes. Ni siquiera te preocupes por eso, dijo Eijiro. Soy feliz siempre y cuando no tengamos que nadar allí. En realidad, también quería hablar con todos ustedes sobre esto, dijo Momo. Mi padre ha extendido una invitación a todos para que viajen con nosotros a Alan a bordo de nuestro jet privado. Hubo una pausa en la llamada de voz mientras todos aceptaban lo que ella acababa de decir. ¿A bordo de tu qué? Eijiro parpadeó. ¿También tienes un jet privado? Mina dijo como si no pudiera creerlo. Momo. No lo digas como si estuviera en problemas, dijo Momo, con las plumas erizadas. Es de mi padre, pero sí, tenemos uno. Tenía el corazón puesto en nadar, dijo Tsuyu, con un ruido sordo en la garganta. Pero un jet privado también suena bien. Tarifa de avión estándar o jet privado, para mí no importaba en absoluto cómo llegar a la isla, solo que podía hacerlo legalmente. Más allá de eso, era completamente improbable que la tía Ayami rechazara una invitación como esa, por lo que había pocas razones ni fundamentos para que yo tomara algún tipo de acción real aquí. Estoy seguro de que la tía Ayami querría reunirse con tus padres lo antes posible, dije, así que aceptaré tentativamente en nombre de los dos. Me alegro, dijo Momo, sonriendo ahora. Mi madre mencionó que ya le envió un mensaje a tu tía al respecto, por lo que lo más probable es que esté al tanto de la oferta. Gracias, dije. Claro, claro, todo eso es genial, pero vayamos a la verdadera pregunta, dijo Mina, interviniendo. ¿Con qué frecuencia tomas el avión para ir a la escuela? Nunca he hecho eso, insistió Momo. No habría ningún lugar donde aterrizar, sin mencionar que las distancias involucradas lo harían un desperdicio total. Di la verdad, niña rica, acusó Mina, es como un taxi para ti, ¿no? Mina, protestó Momo. Cuidado, dijo Tsuyu, Momo podría comprar la escuela secundaria UA a continuación y luego obligarlos a hacer los exámenes aún más difíciles. Ella no. ¿Verdad? Mina respiró. Eso es demasiado cruel. Si ella hiciera eso, entonces probablemente comenzarían a servir un montón de té caro en la cafetería, decidió Eijiro. Como ese peludo que nos hiciste en la sesión de estudio. Momo hinchó las mejillas ante la burla, pero estaba claro que estaba luchando por evitar que una sonrisa tocara sus labios. Me vi obligada a hacer una pausa por un momento para considerar lo que acababa de decir. ¿Té peludo? Me preguntaba. Después de todo, tal vez tomé la decisión correcta al estudiar solo. Era T. Harris, logró decir Momo. No había ningún pelo involucrado. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.